Hola a todos y todas que nos están escuchando, bienvenidos a otro capítulo del podcast ¿Qué suma? Hoy estamos con Floreta Mayerson, después de estarte rogando 3 meses. No, qué emoción que estás. Estoy seguro que va a estar increíble platicar. Sobre todo porque hace no sé cuántos días te marcó Marta de baile y te dijo que cuando platican o algo, ¿no? Para que veas que no es personal. No, las hacía a todos. Sí, nos invitó a platicar del lanzamiento de Violeta. Y muy chistoso porque me preguntó que si podía ir el miércoles al programa y le dije, perdón, pero no puedo. Pues no puedo. Fue el jueves. Y ahí mi mamá me dice, nadie le pospone a Marta de baile, o sea, ¿en qué estás? Organiza tus prioridades en la vida. No hay que tomárnoslo tan personal. Oye, te marcó Marta porque lanzaron ahorita la parte de inteligencia artificial de Violeta, ¿no? Sí. ¿Cómo les fue? Cuéntanos un poco de eso. ¿Cómo llegaste a este punto? ¿Cómo llegó Violeta a este punto? Creo que para platicarles lo que pasó el miércoles, 14 de febrero, justo el lanzamiento de Violeta, les tengo que contar qué es Violeta y cómo llegamos a este momento. Y Violeta justamente nace de buscar espacios en donde nos podamos cuestionar qué vivimos en nuestras relaciones. Y esos espacios tienen que ser espacios seguros para verdaderamente poder conectar con nuestras dudas más íntimas, abrirnos sin miedo al juicio, como todo el proceso de reflexión que nos invita a buscar información que nos ayude a construir relaciones más sanas. Violeta es justamente una plataforma digital que lo que quiere es masificar esa sensación. O sea, esta conversación que vamos a tener aquí, que sé que va a ser un espacio seguro para cuestionarnos muchas cosas y queremos que todas las personas lo tengan al acceso de su celular y de una forma súper rápida, súper accesible, gratuita, y que pueda ser como la constante de tengo una duda en mis relaciones, así como googleamos cuando tenemos una duda en qué año pasó qué cosa, aquí voy a platicar con Violeta sobre lo que me está pasando. Increíble. Y Violeta nace justo en la pandemia, cuando estábamos en el primer confinamiento. Muchas casas dejaron de ser ese espacio seguro que tenían que ser, y ahí fue cuando dijimos cómo masificamos esta sensación, este espacio seguro, para entregar herramientas e información sobre qué es violencia, cómo se ve. Sobre todo en ese momento estaba muy enfocado a poderle poner nombre y apellido a situaciones de violencia que veíamos que estaban en incremento, pero no empiezan ahí, ¿no? O sea, vienen como resultado de una normalización de la violencia tremenda y constante en la sociedad en la que vivimos. Y me acuerdo que al principio, justo cuando pitchábamos la Violeta inicial, era esta Violeta de tú le vas a poder contar lo que quieras y Violeta va a entender de qué situación estás hablando y el contexto y qué relación y te va a dar una respuesta. Y hoy lo vemos muy común y muy normal porque ya conocemos GPT, pero o sea, en ese momento es como si te decía, imagínate un color nuevo, ¿no? Era muy, muy, muy difícil. Sí. Entonces empezamos con un árbol de decisión súper sencillo, y había una parte en Violeta que justo se llamaba Violeta sin filtro, que es como le pusimos después a nuestros juegos, que es este espacio donde puedes hacer preguntas sin filtro, y era un proceso muy manual de a mí, bueno, o sea, se nos ponía en un Excel la pregunta anonimizada, o sea, yo no veía qué usuario, nada más veía la pregunta, la contestábamos con un psicólogo y la regresábamos al sistema y después tú podías entrar a ver tu respuesta. O sea, es un MVP eso, la definición perfecta de lo que es una parte inicial de un... ¿Sí? Qué padre, qué increíble. ¿Y cómo? Ajá, dale. No, y justo me acuerdo, y nos reímos hoy en el equipo, ¿no? Pero un diciembre era Año Nuevo y todo el mundo festejando Año Nuevo, y entendimos que hay un patrón muy fuerte de estar en casa y estar con la familia y este tipo de preguntas. Porque todas en el equipo estábamos como locas esa vacación de diciembre, conectadas hasta las 4 o 5 de la mañana, transcribiendo preguntas, respuestas. O sea, empezó a cobrar una popularidad impresionante sin querer. O sea, como que la gente encontró en Violeta, y justo comprobamos la hipótesis de que se abrían con una robot con sus preguntas más íntimas. Y ahí fue cuando dijimos, esto no es sostenible, tenemos que encontrar una forma de hacerlo un poquito más automático. Para poder escalar. Ajá. Y empezamos a automatizar cada vez más contenidos que veíamos que eran los más comunes. Y bueno, ha sido todo un proceso de iterar back and forth, ¿no? Lo que funciona. Configuramos un sistema que entra un psicólogo en tiempo real y te puede dar una respuesta. Y ese espacio se empezó como a transformar, y nos dimos cuenta que lo que más busca la gente es justo un espacio de desahogo, un espacio donde puedan preguntar y platicar sin sentirse justo leídos, juzgados, ¿no? Uh-huh. Y eso nos fue dando la pauta de hacia dónde tenía que ir Violeta. Y hoy pues me emociona muchísimo, así lo platico y hasta me dan ganas de llorar, porque ha sido el resultado de un trabajo de casi 4 años, que hoy con Violeta ya le puedes platicar, ahora sí tal cual a campo abierto, tu situación, y entiende el tipo de relación, entiende el contexto, entiende
algo que es súper importante, lo que sí puedes hacer. Porque GPT, si tú le preguntas algo en relación a tus relaciones, probablemente no entienda que estás en México y que si vives en, no sé, en Ecatepec no te puede decir que te salgas a dar una vuelta al parque a las 11 de la noche, ¿no? Violeta tiene, los contenidos están súper como, sí, limitados y curados para una población latinoamericana, en específico mexicana, en específico mujeres mayores de 18 años, con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos, con perspectiva de reconocemos las relaciones sanas como un derecho humano. Entonces, Violeta cuida tus emociones y cuida tu integridad física y tu bienestar emocional, y con base en eso te da contenido que te ayuda a crear relaciones más sanas. Y ahora sí que lo entiende como si se los platicara a ustedes aquí, y te va haciendo preguntas de profundización y todo es una inteligencia artificial. Entonces es a cualquier hora, en cualquier momento, masivo y súper accesible. Y te da algún seguimiento. O sea, entiendo que esto es como para identificar si estás en una relación sana y todo eso, pero ¿cómo funciona como el seguimiento que te da Violeta de sus relaciones? Pues Violeta se acuerda de ti, o sea, tú tienes que hacer un login para platicar con Violeta, entonces le pones primero cómo quieres que te llame, le puedes poner estrella o le puedes poner el apodo que quieras, se vuelve muy personal y muy confidencial también. Le pones tu año de nacimiento, porque sí hablamos a mayores de edad, y con qué pronombres te identificas, ¿no? Entonces como súper importante crear este vínculo cercano con Violeta. Y de ahí, pues como tienes tu login, se acuerda un poquito de, o sea, sí tiene cierta memoria de las relaciones que le has hablado. Entonces yo le puedo platicar hoy, ¿sabes qué? Me pasó esto con mis amigas, me sentí muy incómoda, es normal que ya no quiera ir al siguiente plan. Y a la semana regresé a decirle como, Violeta, ¿te acuerdas que te dije que no quería ir al plan? Terminé yendo y me volvió a pasar esto, ¿qué me recomiendas? Y te va, pues es una confidente virtual que te va ayudando a crear relaciones más sanas. Sí, está muy cañón. Oye, ¿y esto es un negocio, es un startup, ¿no? ¿O es un es for profit o es más...? Es una asociación civil. Okay. Justo la gente se confunde muchísimo porque aparentamos o como operamos con un modelo muy de startup, ¿no? O sea, hemos crecido muchísimo y tenemos el componente tech y nuestro modelo de creación es muy parecido a lo que hacen las startups. Pero sí, somos una asociación civil, non-for-profit, justo porque como que el core, o sea, la misión de Violeta es social y es... Y ni siquiera lo quiero decir aquí porque entonces sé que la mitad de las personas que me están escuchando se van a desconectar de lo que voy a decir, entonces lo digo con, con el warning. La misión de Violeta es prevenir la violencia de género. Pero no lo queremos hacer desde un lugar justamente reactivo, sino completamente psicoeducativo y preventivo. Y lo que les decía, cuando le vamos quitando las capas a la cebolla y entendemos que la violencia de género empieza con un chiste machista o con un comentario en una mesa, ¿no? Y cómo todo eso va permitiendo y va generando espacios pues que promueven o que permiten muchas violencias, entendimos que la única forma de verdaderamente hablar de prevención es yéndonos a cómo construimos nuestras relaciones, cómo nos relacionamos desde el primer tejido social que es la casa, la familia, mi relación con mis papás, con mis hermanos, lo que aprendí, lo que tengo que desaprender, todo eso. Entonces, sí, obviamente la misión es la prevención de la violencia de género, pero todo el tiempo decimos, Violeta es tu confidente digital para crear relaciones más sanas. Y en esa línea, pues lo que queremos es que muchísima gente lo use, que sea muy accesible, que sea porque vivimos en un país que necesita este tipo de soluciones. Entonces no estamos buscando como ser profitable de las situaciones más delicadas y más sensibles de las personas, pero siempre tenemos como muy en mente que para hacer escalable esto tiene que ser sostenible. Entonces estamos en una búsqueda constante de modelos de sostenibilidad para Violeta que nos permitan crecer y llegar a todas las personas que la necesitan. ¿Qué te inspiró a ser Violeta? Si me hubieras preguntado eso hace tal vez 2 semanas, la respuesta hubiera sido completamente diferente, pero creo que la semana pasada, que justo fue el lanzamiento de Violeta AI, fue un parteaguas, como todo el trabajo previo y de repente llegar a ese momento y cuestionarme muchas cosas que habíamos estado trabajando para ese momento, ¿no? La historia así como, ahora sí que más técnica de qué me inspiró, fue como, yo estudié la carrera fuera de México, regresar y darme cuenta que no tenía espacios justamente en donde pudiera hablar de muchas cosas que hablaba cuando estaba fuera de México, ¿no? O sea, como que de repente en los entornos universitarios en los que estudié era muy común hablar de muchos temas que cuando regresé me hacía falta y
Y no solo eso, estaba en mesas con mis amigas y de repente no podíamos nombrar violencias que pasaban hasta en el antro, ¿no? O en las casas, y era como un chiste o una conversación entre líneas y que nadie pudiera ponerle como justo nombre y apellido a eso que estábamos viviendo, se me hacía fuertísimo. La semana pasada, haciendo un proceso un poquito más profundo de reflexión, me di cuenta que, a ver, el tema de la violencia de género y en general de las violencias machistas en un país como México y en una comunidad como la comunidad judio-mexicana nos atraviesan a todas las personas. Y empezar a reconocer esas violencias en mi vida, darme cuenta que mi mamá va a llorar cuando escuche esto, pero que mi mamá fue una Violeta para mí en muchos momentos, o sea, como ese espacio seguro donde podía hacerme esas preguntas y donde podía hablar esos temas incómodos y donde la respuesta siempre venía desde ese lugar sin juicio, aunque a ella le moviera el mundo entero. Fue una sensación que creo que inconscientemente quise replicar y sostener para mucha gente, ¿no? ¿Cómo te das cuenta de esas microacciones violentas que a veces están normalizadas? Creo que, es un proceso de muchísimo... Es un proceso muy incómodo, para empezar. Pero una vez que lo ves, no lo puedes dejar de ver. Y creo que hay mucha resistencia justamente porque incomoda un montón. Yo te digo, yo me di cuenta, ahora sí que casi que por terapia de shock, ¿no? O sea, me salí de mi contexto y cuando regresé había algo que ya no veía igual, lo que ya no encajaba. No sé cómo hubiera sido si hubiera estado aquí todo el tiempo. No sé cómo se despierta eso, pero creo que justo una vez que lo ves, es como la flecha de FedEx, ¿no? Ya no la puedes dejar de ver, literalmente. Sí. Y todo empieza con, tal vez a veces es una lectura, a veces es un espacio como estos, a veces es una pregunta, a veces es algo que conecta desde un nivel mucho más como emocional, que dices, híjole, nunca me había cuestionado esto y no se siente tan bien. Y en Violeta tenemos una analogía que me gusta muchísimo, que es como si te puedes quedar con un mensaje que Violeta te regale, es un pato de hule, un patito, y les hubiera traído patitos, pero decimos, ¿por qué un pato? Porque eso que se ve como pato se mueve como pato y hace como pato es un pato. Y lo mismo pasa con la violencia. Sí. Por más nombres que le pongamos, que si la relación tóxica, que si es celoso porque me ama, que si las mujeres en mi casa tradicionalmente son las que recogen la mesa y los hombres se quedan en el café, que si se siente incómodo, si se siente mal, si se siente violento, es violencia. Oye, y una vez que ya reconoces estas conductas, ¿cómo las puedes romper? Creo que hay muchos niveles, o sea, porque no es lo mismo y no puedo dar como un consejo generalizado para una persona que vive tal vez, no sé, en un entorno donde hay chistes o violencias como machistas, cotidianas, sexistas en el lenguaje, que una persona que está viviendo violencia sexual o violencia física, ¿no? O sea, como que la brecha es muy, muy, muy amplia. Pero creo que lo primero es justo tener un espacio seguro, que puede ser una persona, puede ser tú, puede ser una Violeta, puede ser una amiga, ¿no? Para cuestionar y para nombrar eso que vivimos, y a partir de ahí, ya sea pedir ayuda o buscar como estas redes de apoyo y empezar a hacer un plan de acción cuando estamos hablando de violencias como mucho más explícitas, por así decirlo, o poco a poco ir permeando otro nivel de conciencia y empezar a construir entornos en donde sí te sientas más segura, o sea, y lo que te decía, es un proceso bien incómodo, o sea, a mí me ha tocado de repente pues, dejar de estar en espacios en donde ya no me sentía cómoda, en donde ya no conecto, en donde estoy ahí pensando lo que voy a contestar en lugar de estar abierta para recibir y para co-construir relaciones, ¿no? Y que antes ni siquiera te habías cuestionado. No, porque te toca, y eso pasa muchísimo en la comunidad, como que te toca estar en un entorno, y de repente quien se lo cuestiona es la loca o el loco, el radical, el outsider, el que perdió la cabeza, perdió piso, no sé, o sea, nos ponen muchísimas etiquetas, cuando es un proceso, uno, muy natural en la vida, de aprendizaje, reaprendizaje y crecimiento y evolución. O sea, a mí me da mucho miedo cuando la gente no evoluciona. Sí, o sea, como que venimos a este mundo, la única constante justo es el cambio, es ese proceso de crecimiento, ¿no? Entonces, se me hace mucho más antinatural quedarnos en entornos en donde ya no se sienten bien. Eso no quiere decir que sea cómodo, el proceso constante de estarnos moviendo y estar, pues sí, conectando con personas que
que un poquito comparten esos valores y me doy mucho cuenta, o sea, de repente en esta búsqueda constante de construir espacios que se sienten bien, sentimos, o por lo menos yo como que a veces siento que todo el mundo ya está en eso. No sé si les pasa, pero yo ya no tengo que explicar por qué un chiste está bien o está mal, Claro. ¿no? O sea, como que ya estoy en entornos que ya lo entienden, que ya tal vez deconstruyeron muchas cosas y ya construyeron desde otro lugar, y de repente me toca otra vez tener contacto con otros espacios, y es como Sí, porque tú te has mucho movido más a esos disonancia. espacios donde tú te sientes cómoda, ¿no? Ujú. Pero al final creo que hay todavía muchos lugares que hay mucho por trabajar. Justo Muchísimo. dijiste, o sea, como de este shock que tuviste cuando te saliste de esta burbuja y regresaste. Y creo que otra de las cosas que pasa mucho en la comunidad es como de tapar las cosas. Como tenemos que hacer Muchísimo. parecer que todo está perfecto y que todo está bien. Y creo que eso genera muchísima violencia, porque entonces se esconde, se normaliza. Y, o sea, ¿cómo has visto? Digo, sé que Violeta al final como trabaja con toda esta como población en México, pero ¿cómo has visto las diferencias en la comunidad? Es una pregunta justo, creo que súper importante y súper incómoda para la comunidad, porque les puedo decir que, híjole, iba muy profundo y va en muchos niveles, en muchos momentos de mi vida también, no solo con Violeta. La comunidad tiene esta bandera que les encanta, les encantan los jóvenes activistas y que sean proactivos, mientras se quede en eso. Sí. ¿No? Ya que permea a algo que mueve estructuras o que reta el status quo, es como, no estamos listos para esto. Entonces, Sí. o sea, acércate con cualquier persona en la comunidad que conozca a Violeta, es que padre, no lo metas a mi casa, ¿no? O sea, aquí todo está perfecto. Sí. Entonces, ha sido un proceso súper, pues sí, como confrontativo, con muchos problemas de la comunidad que sabemos que existen, pero que nadie está dispuesto a medir, porque medirlo significa tener que plantear soluciones que cambian la forma en la que nos estamos relacionando. Sí. Está muy interesante. Otra invitada que tuvimos hace un par de semanas nos dijo algo parecido, que ella quería estudiar Derecho. Entonces su papá le decía, sí, estudia Derecho, pero aquí en la Ibero, o pero en la UP, o, ¿sabes? Como que no, todo tiene un límite. Sí. No es ve y cambia las cosas, como que queremos que se mantenga el estatus que tenemos hoy en día. Entonces es muy interesante ver que del lado de Violeta también lo es, con la comunidad. Muchísimo. Y aparte esto me hace como cuestionarme como, ¿quién definió eso? ¿No? O sea, como, ¿en qué momento se definió que ese era el deber ser, o como lo correcto? ¿Quién se compró eso por tantos años? Que entiendo que venimos obviamente de un periodo de postguerra y de mucho movimiento, mucha crisis, y esto daba mucha estabilidad y mucha contención. Pero hoy planteándolo desde el lugar de privilegio en el que estamos, se me hace durísimo. Y que aparte tenemos todas las herramientas para poder cambiar las cosas. Y toda la responsabilidad, ¿no? O sea, porque justo estamos parados desde un lugar que nos da mucha responsabilidad para hacer las cosas bien y mejor, y por lo menos para ser felices, ¿no? O sea, como que qué triste decir, tenía todas las herramientas y todos los privilegios y todas las oportunidades para hacer lo que quería hacer, pero no lo hice por el status quo, Claro, o por el deber ser. O porque no se dieron cuenta que las tenían. También, y eso me parece mucho más preocupante todavía. De acuerdo. Uh-huh. Hay veces que tomas las decisiones que tomas porque en el momento parecen ser las mejores, pero no tienes un plan. Entonces el hecho que tú te hayas ido y dicho, voy a estudiar esto, es una herramienta para que yo pueda hacer A o B o C en México, también está muy importante, ¿no? Sí, que obviamente si en ese momento me hubieras preguntado si me iba a dedicar a ser emprendedora, les hubiera dicho que no. O sea, que no sabía que iba a estar en algo como lo que estoy ahorita. Mi tirada era mucho el tema justo político y diplomático. O sea, yo decía, voy a cambiar el sistema desde adentro. Y me duró la fantasía un trabajo y medio, ¿no? O sea, ya... Sí, entendí también que hay muchísimo más campo y posibilidad de detonar acción desde la iniciativa privada, la verdad, en un país como el ¿Y cómo fue eso de salirte y regresar? O sea, creo que te cuestionas muchísimas cosas y como dices, en el caso de la violencia te diste cuenta de muchas cosas que probablemente no tenías conscientes, pero ¿qué otras cosas fueron como muy evidentes para ti en ese momento? Pues creo que todo como lo que gira en torno a lo que se espera de un chavo o una chava en la comunidad, ¿no? O sea, como que al final yo regresé, primero me salí de mi casa a estudiar, pero me salí de mi casa a los 18 años.
a vivir del otro lado del mundo con roommates, como pues, yo sola, ¿no? O sea, empezar a armar mi vida. Cuando regresé, igual regresé a vivir con roommates, entonces eso fue como súper retador para el momento, ¿no? En el que estaba. Y creo que, no sé, la gente me decía como, pero te sigues llevando con tus amigas de la escuela y yo las amo, pero no las he visto en 4 años, o sea, no sé si nos conocemos hoy, ¿no? O sea, como hasta reconocerte y reencontrarte con las personas con las que quieres compartir tu tiempo. Y hoy creo que, o sea, y muchos años tenía muchas amigas, ¿cómo le dicen? Como órbitas, ¿no? Como así satélite. Y hasta hace poco como que de repente todo hizo sentido porque todas nos dimos cuenta que estábamos buscando espacios en donde nos sintamos cómodas y compartimos mucho desde ahí. Pero otra vez, no es lo que nos tocó desde el kinder y que nos han cambiado el pañal juntos desde entonces y por eso nos tenemos que acompañar toda la vida. Pues es un poquito retar lo que nos han dicho que tendríamos que estar haciendo justo por la simple razón de tenerlo que hacer y empezar a conectar desde lugares en donde creces, en donde te sientes bien, en donde te sientes cómodo, en donde puedes ser tú. O sí, como que ir soltando todo eso, ¿no? Y sé que son muchos temas que hablan justo aquí. O sea, desde expectativas, como les digo, de trabajo, de con quién vivo, de matrimonio. Me acuerdo perfecto, esto muy chistoso. Regreso a vivir en una casa en la Condesa con roommates en Moishe House. La gente aquí aparte no lo conoce mucho, apenas siento que está como empezando a sonar. Y que justo estos espacios se valoran muchísimo en comunidades en donde las instituciones no están tan centralizadas, ¿no? O sea, donde la gente sí puede tener un poquito más, pues, la apertura de conocer y conectar con personas en espacios menos tradicionales y menos formales. Y me crucé con una persona que no veía hace muchísimo tiempo y me dice como que estás viviendo en un kibutz en la Condesa y yo, ¿cómo? ¿Existe? Porque sí pásenme los datos, ¿no? Pero justo como que todo parece que tiene que ser de alguna forma y siempre hay por dónde cuando haces lo que quieres hacer. Y también, por ejemplo, después de Moishe House entró la pandemia y me regresé a vivir a casa de mi mamá y no pasa nada, ¿no? Como que ir retando estas convenciones sociales de cuando sales de tu casa es porque o ya te saliste para siempre, o te saliste con un anillo, o te saliste porque estás bien loca y no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, como que ir haciendo lo que un poquito vas pudiendo con las herramientas que tienes, porque en ese momento se siente bien o porque es lo que sabes que se alinea con lo que quieres construir. Creo que esto ha sido No, una si constante. regresas a casa de tu mamá, quiere decir que vas para atrás, por ejemplo. ¿No? Sí. Estás retrocediendo. Exacto, ¿y quién marca eso, no? O sea, como que... ¿Y por qué decidiste regresar a Moishe House y no a casa de tu mamá desde un principio? Porque sentía que traía como pues ya mucho este ritmo de llevaba 4 años viviendo con roommate sola, se me hacía que regresar a casa de mi mamá en ese momento, aparte en Tecamachalco, como que sentía que me estaban cortando un pedacito de las alas que había construido, ¿no? O sea, como, y no por el espacio de vivir con mi familia, pero estaba muy acostumbrada a hacer una vida yo caminando con mis amigos. Totalmente libre. Totalmente libre y totalmente autónoma e independiente. Ajá. Y la verdad es que en ese momento no me alcanzaba para pagar una renta normal y conocí a alguien de Moishe House y me pareció espectacular el proyecto porque aparte tenía muchas ganas justo de transmitir muchas cosas que vi en espacios fuera de México y como que la casa fue un gran espacio para que me permitió hacer eso. Increíble. ¿Y por qué te regresaste ahorita a casa de tu mamá? Me regresé en la pandemia. Llevaba como 2 años y cacho viviendo en Moishe House. Y la verdad es que fue un momento que estaba muy sola en la casa. Como que cada roommate estaba en su onda, en el confinamiento. Algunos, o sea, en casa, creo que uno se fue a casa, no me acuerdo bien quiénes estábamos en la casa ahí, pero pasaba mucho tiempo sola en la casa y me empezó a dar miedo. O sea, esta parte de escuchamos que había muchísimos robos en las casas y como que no quería estar sola en un espacio en la Condesa. Sí. Y pues me regresé. Sí. Yo quiero preguntarte un poco sobre lo que has vivido. Creo que generar cambios requiere lucha, ¿no? Y claramente generar un cambio en tema de violencia de género, es muy claro que la lucha que estás haciendo es la correcta, pero creo que también toca tener como un proceso personal en el que todo el tiempo te estás cuestionando, ¿no? Porque quieres generar un cambio y rompes con muchísimas cosas y te topas con muchísimas barreras que te dicen que no es por ahí o que a lo mejor estás haciendo algo mal. ¿Cómo ha sido para ti ese proceso de ir un poco como contracorriente, tanto con Violeta como tú personalmente?
Creo que nunca, o sea, nunca fue un momento consciente de decir, bueno, ahora quiero ser una activista o una luchadora social. No sé, como que nunca fue algo muy orgánico en mi vida. O sea, como que desde que estoy muy chiquita, soy una persona muy sensible y muy consciente, y como muy sensible a nivel también corporal, o sea, los olores, los sabores, todo, pero también a nivel como emocional y social. Y obviamente lo digo desde un lugar de mucho privilegio, desde un lugar en donde estoy parada hoy. Pero hacer las cosas desde el amor, desde la ternura, desde la compasión, se me hace hoy lo más revolucionario. Y lo primero de todo eso, obviamente, como dices, es conmigo. O sea, porque este nivel de, justo de como querer responder al nivel de la conciencia que a veces percibo, se vuelve muy autoexigente. Siento que nada es suficiente, ¿no? Siento que tengo que estar haciendo cosas todo el tiempo para mejorar, porque todo el tiempo hay algo que mejorar, que estoy viendo que hay algo que mejorar. Y a veces entender que justo desde ese lugar de ternura, de amor, de compasión, que estoy haciendo lo que puedo con lo que tengo, y que justo es un proceso constante con lo que construyo, pero también conmigo. Sí. Y a veces dudas de ti, de lo que estás haciendo en Violeta. Como el famosísimo síndrome del impostor, todo el tiempo. O sea, y creo que es importantísimo humanizar a los emprendedores, ¿no? Yo siempre, así, cuando conozco la semana pasada conocí a la founder de Laboratoria. Laboratoria es un proyecto increíble, ¿la conocen? Sí. No, pero nos gusta lo que hace. Increíble. Sí. Y tomar un café con ella ha sido de las mejores cosas que me ha pasado en mi carrera emprendedora, porque justamente me hizo humanizar a una persona que ves todo el tiempo en LinkedIn, ¿no? Como sí. La crack mayor, y sí es la crack mayor, pero es una persona humana que también duda de lo que ha hecho y también ha pasado por estos procesos. Entonces, todo el tiempo estoy cuestionándome si lo que hago es suficiente o si es real, o si verdaderamente aporta valor, o si verdaderamente trasciende, o sea, creo que es una combinación entre que es la gasolina y que te empuja como a buscar lo mejor, pero recordar siempre que el proceso es lo más importante. O sea, como que creo que mi mantra de los últimos meses o el último año ha sido eso, como honrar el proceso y honrar que, sí, chance tengo síndrome del impostor, y tratar de ir un poquito más profundo y entender por qué y desde qué inseguridad estoy conectando ahí, ¿no? Porque al final viene de eso. Porque y esto es algo muy loco, aunque no estuviera haciendo nada, no dejas de ser suficiente y valiosa, ¿no? O sea, como que no tienes que estar comprobando qué eres o qué haces o qué lo que sea. Entonces, sí estoy dudando todo el tiempo. Y sí estoy tratando de regresar a eso y de recordarme que lo que cuenta es o sea, el proceso y la responsabilidad, creo, con la que estoy haciendo las cosas. Y de cierto modo, como dices, puedes usar el síndrome del impostor hacia tu favor, ¿no? Como que si buscas a gente que puede validarte a ti porque tú tal vez no te has dado cuenta que estás haciendo las cosas muy bien, tienes mejores contactos o mejores experiencias o aprendes de ti mismo, ¿no? Sí. Y que en ese sentido también creo que ir como entendiendo qué tanto de eso que siento yo en individual es mío o es algo sistémico como mujeres también. Creo que eso es súper importante y lo hablamos antes de sentarnos aquí, ¿no? Pero hay, por ejemplo, ahorita que te escuchaba hablar del síndrome del impostor, que chistoso porque lo linkeé, o sea, en el momento en el que escuché la voz de un hombre con la palabra, me sonó muy diferente, o sea, sí, es muy loco, pero hay estudios que dicen como los hombres aplican a trabajos cuando tienen menos como qualifications que las mujeres, ¿no? O sea, la mujer necesita mucho más como esta sensación de que es valiosa o que tiene la capacidad para aplicar al mismo trabajo. Pero es que tanto de eso nos han dicho que como mujer tienes que cumplir todos los estándares a la perfección para que estés haciendo las cosas bien. O necesitamos la validación de alguien más. De alguien que alguien más nos diga eso, exacto. Pues también como que, y creo que esto sí, o sea, estoy en un proceso terapéutico con perspectiva de género que es súper importante como mujeres, sobre todo cuando estamos expuestas a estos como choques todo el tiempo, que me ha ayudado a ver qué tanto de esas exigencias y autoexigencias son mías y qué tanto me las he comprado del mundo, ¿no? ¿Cómo ves el tema de perspectiva de género en la comunidad?
¿En qué sentido? En todos, o sea, como creo que al final vivimos en una comunidad en la que todavía como estos estereotipos de género y roles de género están muy preestablecidos. Creo que hay muchísima violencia de género muy normalizada, como tú, ¿cómo lo ves? Justo así, o sea, creo que hay muchos temas de los que no se hablan, y con lo que hablábamos, que incomodan y que mueven y que van a sacudir el arenero y nadie quiere hacerse responsable de lo que salga de ahí. Creo que por sí solo, como que la forma en la que está establecida la comunidad es súper como patriarcal. Y estamos empezando a retar esa estructura y eso nuevamente incomoda muchísimo. ¿Pero por qué patriarcal? O sea, no digo que yo no creo, pero quiero entender bien a qué te refieres con eso. O sea, a ver, de por sí vivimos en México, que es un país que es muy machista y sus bases y fundamentos en el mundo, pero en específico en México, en contextos como Latinoamérica, son súper patriarcales, ¿no? O sea, las personas que crearon las instituciones eran hombres y las mujeres estaban en la casa haciendo, o sea, sí, labores domésticas no remuneradas, muchas veces ni siquiera reconocidas, no deja todo remuneradas, no reconocidas. Entonces, las personas que crearon las instituciones que hoy conocemos, o la mayoría de las instituciones, fueron hombres que se veían de cierta forma, con ciertos perfiles, con ciertas características como muy parecidas y muy homogéneas, que tomaron las mejores decisiones para ellos y como desde un lado muy paternalista para sus familias, ¿no? Pero sin considerar a las mujeres. Y si nos remontamos como a ese momento también, pues la mujer era va a sonar horrible, pero un token transaccional para sostener la comunidad. O sea, te conviene que tu hijo esté con mi hija porque hacen un buen match, ¿no? Y así la comunidad va a florecer muchos años más. De repente ya no vivimos en ese momento, de repente las mujeres estamos empezando a ocupar espacios que no estaban diseñados para nosotras, en el mundo, pero en la comunidad también. Y entonces, y no solo las mujeres, o sea, se me hace brutal que pensemos que no existe una diversidad sexogenérica súper amplia en la comunidad cuando es solamente una muestra representativa de lo que es el país o el mundo, ¿no? O sea, como que ¿qué nos hace pensar que de repente hay una barrera que nos excluye y de repente nos vuelve a todos los judíos de México iguales? Sí. Y en ese sentido creo que hacen falta muchas conversaciones sobre género, sobre diversidad, sobre espacios inclusivos, sobre temas que nos hagan sentir a todas las personas de la comunidad consideradas desde las instituciones, pero también hasta, no sé, los espacios no formales, ¿no? En donde estamos creando vínculos que después forman a los siguientes líderes comunitarios. Y creo que es un balance entre, obviamente, mantener la comunidad y las instituciones que hoy funcionan muy bien y que sostienen en las necesidades primarias y las necesidades básicas muchas cosas, pero también reconocer que ya no estamos en esa base de la pirámide y podemos empezar a cuestionar un poquito en la jerarquía de Maslow, ¿no? O sea, el self-actualization es lo último. Hoy fue el tema de la pirámide de Maslow. Sí, porque también lo hablaban en la... Sí, justo, o sea, como que entiendo que hay muchas necesidades básicas y primarias que se tienen que cubrir. Y para eso funcionan muy bien muchas de las instituciones. Pero ya que pasamos ese nivel, ¿cómo cabemos en todos los otros espacios, ¿no? Y cómo se hace este balance, porque también creo que es algo muy loco que nuestra generación de repente perdió el interés completo por mantener o por involucrarse en el activismo comunitario. Y es de un perfil muy específico de personas que llevan la familia, generaciones estando en esa comunidad o en esa silla o en ese puesto. Pero yo no veo a chavitos de nuestra edad emocionados por involucrarse en el liderazgo comunitario. ¿Por qué? Porque no compartimos valores. Entonces, ¿cuál es esa brecha, no? O sea, ¿cómo cerramos la brecha entre, pues sí, hay que sostener esto, pero que me hable a mí también? Y no solo que me hable, que me cuide y que me respalde y que no solo sea un tema que es tendencia, no ahorita en marzo, y entonces sí me invitan a los paneles o a las escuelas a hablar del tema, pero el resto del año no hay nada, ¿no? O sea, nada. No, y creo que lo que dices, o sea, justo no es nada más tratar temas distintos o que están en otro nivel de la pirámide, sino es los mismos problemas, pero entender que hoy en día los podemos tratar de formas distintas. Totalmente. Es algo que seguramente está en la base de la pirámide, es el bienestar económico o la violencia, ¿no? Y entonces ya ese tema de, si hay un tema de bienestar económico en la comunidad, entender que esa responsabilidad no se le tiene que poner al hombre, que hoy en día las mujeres necesitamos y tenemos que tener esa independencia financiera, que yo sé que lo hablamos muchísimo en Suma y ya está
cansó, pero al final como es esa parte de tenemos los mismos problemas o incluso más que antes, como entendamos que hay otra forma de resolver las cosas o que la violencia normalizada se debe de como solucionar de formas diferentes como se han hecho antes, porque claramente si siguen estos problemas ahorita es porque esas formas ya no... Total, ¿no? y algo que es súper importante es que tenemos también muchos más recursos para solucionarlos. A mí me da una frustración inmensa de repente entrar a casas o platicar con adolescentes en la comunidad y que me dicen, no, es que mis papás no me hablan de seguridad sexual, no puedo hablar de estos temas con ellos, no, los busco en TikTok. ¿No? O sea, ya tenemos los recursos, ya tenemos la información, ya tenemos las herramientas para pensar sobre estos problemas de una forma mucho más amplia y mucho más como interseccional, con mucha más información. ¿Qué podemos hacer los jóvenes, hombres y mujeres hoy en día para empezar a cambiar esto un poquito? Pues creo que esto que están haciendo es parte justo de la solución, ¿no? De empezar a tener conversaciones valiosas y profundas y que no sigamos repitiendo los mismos patrones que terminan siendo muy violentos. También nos sigamos comentando y aplaudiendo. Sí, o sea, creo que la conciencia, y esto es una frase que digo muchísimo, ¿no? Pero la conciencia conlleva mucha responsabilidad. Entonces, una vez que tienes la información, ¿qué haces con ella? ¿Cómo la accionamos? Y puede ser en nuestro micro, ¿eh? O sea, puede ser la próxima vez que mi amigo haga un comentario machista, no me voy a reír, ¿no? O no voy a, literal, cuando hablamos de violencia, no voy a reenviar el pack, o no voy a fomentar, ¿no?, ciertas dinámicas que ponen en desigualdad a las partes involucradas, hasta las instituciones comunitarias y cómo nos estamos replanteando, ¿no?, el liderazgo y las acciones que se toman desde estos lugares. En las escuelas, en el Festival Aviv este año hubo toda una polémica enorme, ¿no? O sea, como este tipo de conversaciones que yo no puedo creer que estamos en el 2024 y seguimos hablando de si hay representación o no, así como, por favor, aceptemos que partimos de una base diferente y empezamos a tener conversaciones con un poquito más de profundidad, ¿no? Y es paso a paso también. El in-between de no reírte del chiste de tu amigo a lo que están las personas que mandan hoy en día las instituciones. Hay como 5 pasos ahí en medio que se tienen que ir dando y que cada persona tiene que ir dando para llegar a un punto donde dices, a ver, ahora ya voy a cambiar las cosas a grande escala, ¿no? Claro, y que es incómodo lo que decíamos, ¿no? O sea, probablemente cuando no te rías del chiste de tu amigo te van a decir, que... Mal sentido del humor tiene. Sí. Y probablemente la persona que decía tomar una decisión diferente en la mesa la van a sacar del cuarto, ¿no? Pero ¿dónde estamos todos los que, no sé, justo en estos 5 pasos del in-between, que sostenemos ciertas dinámicas o que podemos retar y cambiar esos espacios también? Sí, a eso iba justo, como que esa parte que dijiste que la conciencia conlleva responsabilidad, es porque una vez que realmente haces consciente que algo está mal, quedarte ahí sabiendo que está mal, a veces es más fácil que cambiarlo, por lo que dices, porque todo el sistema alrededor de ti lo normaliza o lo ve bien, y entonces, ¿cómo vas a ser tú esa primera persona que alce la voz y que se quede o sin amigos, o sin novio, o sin lo que sea, Total, por realmente como luchar por eso que crees correcto? Entonces, creo que a veces pasa que mejor me tapo en un ojo, mejor no veo o no me cuestiono si esto está bien o mal, porque así estoy un poco más cómoda. Claro, pero reconocer que eso también es una decisión. Claro. Entonces, que la próxima vez que, no sé, te vayas a dormir pensando en el problema, pues sabes que estás fomentando algo, ¿no? O sea, yo siempre digo, ¿qué es lo último que piensas y lo primero que sientes cuando te despiertas? Y ahí está la verdad, o sea, en dónde estás parado. Y la verdad es que, digo, lo estamos hablando nosotros tres, les digo, desde un lugar donde podemos cuestionarnos estas cosas, y eso ya conlleva mucha responsabilidad. Eso. Y también eso que dice Estrella, lo hemos hablado muchas veces en Suma, que es, tienes que estar parada en un lugar donde puedas tomar las mejores decisiones para ti. Entonces, si sabes que no es lo mejor para ti, pero híjoles, ¿cómo le hago para comer? ¿O dónde duermo si me voy? O lo vuelve muy difícil. Entonces, es como ideal tener cubiertas esas necesidades para que tomes la decisión que es mejor para ti sin importar todo lo demás, ¿no? Sí, y también creo que hay muchas más posibilidades de las que podemos ver en ese momento. O sea, justo hoy lo platicaba con una amiga, ¿no? Como cuando
no sé, de repente te sales un poquito de tu contexto, les invito, no sé, a sentarse en una banca en el Parque México el próximo fin de semana y nada más observar y ver cómo hay 100,000 formas distintas de vivir y de sostenerte y de sentir y de entender la vida y crear, no sé, tu realidad, que tal vez en el momento en el que pues, nosotros crecemos justo con una línea del tiempo que parece estar muy marcada y parece estar muy segura y muy contenida, entonces desde ahí, pues si me salgo de esto, no voy a tener mucha posibilidad, pero de repente te sales y entras a un cuarto y se abren 100 puertas más, claro. ¿no? O sea, como que todo depende de desde dónde lo estés abordando. 100%. Y creo que justo algo que queremos crear con Suma y que estoy segura que todos, como todas las personas que quieren generar un cambio, es como lograr este círculo virtuoso en el que ya no sea raro el que se lo cuestione, sino sea raro el que no se lo cuestione, ¿no? Y que podamos realmente como pues evolucionar a esa comunidad con un poco más de conciencia y cuestionamiento y elección real de las cosas que haces y no haces. Total, y que yo les invito a que cada vez que hablemos de la palabra conciencia se junte con la palabra responsabilidad, ¿no? Porque ¿de qué sirve una cosa sin la otra? No, nosotros siempre hablamos de eso, cómo hacemos que las chavas en la comunidad sean más conscientes y luego cómo transicionas de conciencia a hacer cosas. No lo habíamos puesto tan claro como es conciencia y responsabilidad. Totalmente. ¿No? Oye, algo que tiene Violeta es estas tarjetas de sin filtro. ¿Nos puedes platicar un poquito más qué son? Sí, pues justo como les decía, Violeta busca generar espacios seguros para cuestionarnos eso que vivimos en nuestras relaciones y tener herramientas para crear relaciones más sanas. Entonces, obviamente nuestro foco, somos una asociación civil que busca a través de la tecnología hacer esto, pero también tenemos algunas actividades que van desde espacios físicos que a veces ponemos en lugares o estas tarjetas que te puedes llevar a cualquier lugar, que convierten espacios que tal vez no nos imaginaríamos en esos espacios seguros para cuestionarnos esto. Y tenemos este juego de tarjetas que se llama Sin Filtro. Hay 4 versiones. La de sobremesa, que es de familia. La de conmigo, que son preguntas como más de introspección, o con amigos también funciona. Tenemos contigo, que es de pareja, y nosotras, que nosotras justamente en meses como marzo funciona muy bien porque crea estos espacios entre mujeres para acompañarnos en este mar de emociones que genera todo este mes. Y que me encanta porque tiene una guía rápida. El juego tiene algunas tarjetas al final que contestan a las preguntas que más nos hacen, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué los hombres no tenemos un día también del hombre? ¿No? O sea, este tipo de preguntas que todo el tiempo nos hacen como así, casi que parece que es para poner el dedo sobre la llaga, ¿no? En este mes. Pero sí tiene como respuestas que puedes dar a esas preguntas. Y justamente lo que buscamos es abrir preguntas profundas que nos ayuden a conectar desde un lugar tal vez incómodo, pero profundo, de vulnerabilidad, de crecimiento, y que nos ayude a entender en dónde estamos parados. No, y también te salvo en un podcast cuando ya no tienes más preguntas para Floreta. Les voy a dejar aquí un link. Yo creo que vamos a abrir una. Venga, le preguntamos una a Floreta y Floreta nos pregunta una a nosotros. ¿Quién empieza? Estas son las de familia y estas son las de... Y que aquí haga un paréntesis comercial, obviamente vendemos las tarjetas, todo es donativo a Violeta, nos ayudan a seguir construyendo espacios seguros, libres de violencia de género, y creo que sería hermoso que todas las casas en la comunidad tuvieran un juego sin filtro de sobremesa y que en las mesas de sobremesa, de Shabbat, de las fiestas, de lo que sea, podamos hablar de estos temas. Y siempre decimos, eso que te incomode, échale la culpa a Violeta, lo dije porque me salió la tarjeta, ¿no? O sea, no es personal contigo, papá, mamá, lo que sea, me salió la tarjeta y lo puedo hablar. No, nosotros vamos a comprar para sumar y entonces ya lo vamos a tener acá cuando... Yo en verdad creo que las mejores pláticas y cuando conectas más con la gente es cuando platicas de cosas reales, o sea, profundas. Muchas veces nos clavamos en platicar de pura tontería y realmente se nos olvida y como conectar de verdad. Sí. A ver, de miedo, no sé si estoy lista. Cuando te cachas ansioso o ansiosa, ¿qué haces para sentirte mejor? Soy una persona, creo que es súper ansiosa. O sea, justo como tengo la cabeza todo el tiempo girándome a mí y les digo, soy muy, muy, muy sensorial. Entonces hay muchas cosas que me detonan ansiedad porque no puedo responder a todo el tiempo. Creo que la herramienta más poderosa que tengo es el silencio y la respiración. Sí, soy muy consciente y durante toda mi vida he como practicado muchos métodos de meditación y de contemplación y de espiritualidad y de muchas cosas que me ayudan a mantenerme en ese centro.
pero justo creo que la respiración, y digo el silencio y la respiración juntos porque para mí es ese momento de transición entre la inhalación y la exhalación, que es un momento de silencio donde el cuerpo hace magia, o sea, transforma todo. Sentir que si mi cuerpo puede transformar la inhalación a la exhalación, la exhalación a la inhalación, todo puede pasar, ¿no? O sea, todo se transforma. Lo estuve tratando ahorita. Yo te por mañana. Voy a sacarlo. Venga. Pero para Andrés. Vamos a ver. Una más para ti y luego ya sacas tú una para mí y una para ti. ¿Crees que en algún momento renunciaste a un sueño? Platica detalle. Creo que nunca he renunciado a un sueño sin intentarlo. Entonces no tengo como esta sensación de que me arrepiento de haber hecho algo, haber dejado de hacer algo. Les platico, ¿no? O sea, lo primero que se me vino ahorita fue que quería ser karateca. Yo sí fui. Y llegué a la Nacional en León y me hicieron una mega trampa en la competencia y me enojé y no volví a competir. O sea, eso puede ser que sí, o sea, tengo una personalidad muy de... Me transaron y no lo volví a intentar, ¿no? Pero no dejé de ir a la Nacional de Karate. Y no sé, por ejemplo, también en algún momento quería ser chef y estudié 2 semestres de gastronomía y después me di cuenta que no me gustaba que me tiraran la comida si no medía 1 centímetro cúbico perfecto, entonces me salí de la carrera. O sea, les digo, como que Sí. chances son detonadores que digo, no sería suficientemente válido para renunciar a un sueño si verdaderamente fuera un sueño, pero ahí es donde digo, pues lo intenté y algo no conectó conmigo en el camino y lo dejé de hacer. Una chef karateca. Una versión mía que no sabían. No, que Floreta saque una y nos A pregunta. ver, yo les hago. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste vulnerable y qué vino después de eso? La última vez que me sentí vulnerable, creo que fue reciente. La verdad es que empezar este proyecto de Suma sí me ha vulnerabilizado mucho. O sea, como realmente he cambiado muchas ideas que yo tenía sobre mí misma y sobre lo que quería. Y este proceso de cuestionamiento ha sido demasiado pues como introspectivo y poder como deshacerte en pedacitos y hacerte vulnerable para saber realmente quién eres y hasta dónde quieres ir. No, gracias por contar. ¿Estás listo? No tanto. ¿Qué permitiste que no te hubiera gustado permitir? Creo que lo tengo bastante claro. Me acabo de dar cuenta que lo tengo claro ahorita que me preguntaste. Y es conmigo mismo. Porque han habido veces o etapas en mi vida donde creo que no he puesto tanto esfuerzo como debería haber puesto, no he sido tan dedicado como debía haber sido. Pero digo, ya no lo puedo cambiar, ya pasaron las cosas. Estando en la universidad, me hubiera gustado que me vaya mucho mejor en ciertas clases. Y hoy ya no puedo hacer nada al respecto, pero me come un poco porque sé que tengo el talento y hoy en día tengo el work ethic, pero en el momento, como que no lo veía o dudaba mucho a mí mismo que no fui tan exitoso como tuve que haber sido en ciertas cosas. Y es difícil porque es conmigo mismo, no es que nadie me presionó. ¿Sabes? Como que creo que eso hubiera sido un poco más fácil porque le echas la culpa al otro. Pero esto es totalmente on me de no haberme dado cuenta que podría haber hecho más. Y eso te come un poco. No, eso que dices me parece súper importante, ¿no? Que es mucho más fácil echar la culpa a alguien más. Sí. Y creo que eso aplica muchísimo para Suma también. Mucho más fácil decir, no, es que mis papás no me dejaron, no, es que crecimos en esta comunidad, o nunca nadie me enseñó esta información. Y otra vez, vivimos en un mundo donde tenemos acceso a toda la información en un clic literal, o sea, no hay pretexto para echarle la culpa a alguien más y no hacerte responsable de lo que te toca a ti. Sí. Gracias por venir. Fue increíble la plática, ¿no? Sí, de verdad me encantó tenerte. Creo que lo que haces es como una muestra muy genuina y muy honesta de tener conciencia y responsabilidad y me encanta. Gracias por estar aquí, gracias por dar estos espacios. Creo que hay muchísima gente que en su vida puede cambiar por un espacio como Violeta. Entonces, pues nada, la verdad me encantó esta plática. Espero que todos los que la estén escuchando también la estén disfrutando tanto. Y nada. No, y ahorita en lo que Estre decía esto,
me quedé pensando en la diferencia que hace en tu vida el estar tranquilo o tranquila con lo que está pasando. Porque no controlas la mayoría de las cosas que pasan. Como que muchas cosas te pasan a ti. Y es muy, muy difícil manejarlo cuando estás destrozado por alguna razón. Entonces, qué padre que con Violeta pueden generar la tranquilidad de ciertas personas en ciertos escenarios. Qué cool. No, muchas gracias. Felicidades. Gracias por invitarme, gracias por abrir estos espacios. Creo que espacios en donde podamos, pues eso, como que quitarle el peso social que tienen muchas cosas, ¿no? Hasta ahorita que decías como qué opino de la perspectiva de género en la comunidad, y lo que les decía, ¿no? De escuchar la palabra violencia de género, o sea, nada más creo que la palabra género está súper demonizada, ¿no? Sí. Y feminismo también, y de repente, como que eso, ir quitándole esos pesos y entender que estamos tratando de construir un mundo que sea en equidad de oportunidades, en equidad de acceso a esas oportunidades, como mucho más justo, pues qué rico poderlo platicar de una forma tan abierta, ¿no? Muchas gracias. Pues gracias y gracias a todos los que nos están escuchando. Los esperamos en el siguiente capítulo. Déjenos sus comentarios.